Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Coco Vargas. Hola a todos, bienvenidos. Y hoy nuestro invitado de hoy es el doctor Salvador Mena Munguía, profesor investigador aquí de la Universidad de Guadalajara, un amigo de hace tiempo, especialista en genética agrícola, particularmente del maíz, el cultivo básico y fuente primaria de alimentos para la población en esta región del mundo, a quien le damos la bienvenida a Crónica del Antropoceno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Salvador. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y es que en estos tiempos, últimamente, si vives en esta región, te has dado cuenta, la producción de maíz enfrenta nuevos y añejos desafíos. En México el maíz no es solo un cultivo, es parte de la memoria, de la tradición, de la identidad nacional. Está presente en la mitología, en la cosmovisión de todos los pueblos originarios de esta región. Es del cultivo básico, desde los mitos de los mayas, que nos dicen que fuimos moldeados con su masa, hasta los campos donde hoy resiste al cambio climático gracias a la innovación que se hace desde las universidades y de la tecnificación que se hace en el cultivo. También resiste fluctuaciones económicas que fueron determinadas en otros tiempos y en otras latitudes y que afectan hoy a los productores de aquí, de nuestra región, quienes han salido a manifestarse en las últimas semanas con el cierre de carreteras que afectó por días enteros a miles de personas, con una justa demanda. Pero contar la historia del maíz está matizada por muchas de las características del antropoceno, de lo que buscamos aquí en este podcast del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, que además es región productora de maíz. Ahorita nos platicas un poquito de eso, Chava. Pero bueno, algunas de las características del antropoceno, de los temas recurrentes que abordamos en este podcast, son, por ejemplo, esta pérdida de biodiversidad, o en este caso, el riesgo de la pérdida de diversidad genética, la erosión del suelo, la dependencia a importaciones y políticas que han dejado en segundo plano a quienes en realidad están involucrados en sembrar el grano, a los productores de maíz. Nos muestra también muchas de nuestras contradicciones. Claro, o sea, en este momento podemos decir que somos la cuna del maíz y somos un país productor importante. ¿Qué tan importante? Bueno, pues ocupamos el lugar número 7, dependiendo la fuente, por debajo de Estados Unidos, China, Brasil y Argentina, ¿no? Y en otros países más. Pero somos el centro de origen y domesticación del maíz. Tenemos una enorme diversidad genética y cultural, como ya lo decías, Víctor, porque tenemos más de 60 razas nativas. Y no debemos dejar de mencionar que en el occidente de México, en la Sierra de Manantlán, tenemos el maíz Sea diploperennis, que es un maíz muy importante para nosotros, ¿no? En términos de valor cultural y agrobiológico, pues ocupamos el primer lugar mundial. Si no somos bien el primer productor, pero sí en valor cultural y agrobiológico podemos decirlo que somos uno de los primeros países. Y en este tiempo, con estas contradicciones de tanta producción, tanto consumo, bueno, queremos saber ¿por qué están manifestándose los productores? Sí. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta cuando somos un país que consume mucho maíz? Y la obviedad sería, pues bueno, consumimos mucho, los productores les ha de ir bien, ¿no? Pero hay muchos sesgos que para entenderlos hemos invitado aquí a nuestro amigo, el doctor Salvador Mena, que es profesor investigador nacional, nivel 1, especialista en genética agrícola, ya decía, especialmente del maíz, tiene más de 40 años de experiencia, formador de variedades mejoradas y registradas del grano, 32 artículos publicados en revistas indexadas, 8 direcciones de tesis, fue rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en donde está una de las carreras de agronomía de mayor tradición en México, no solo en la región. Actualmente es director de la División de Ciencias Agronómicas de ese mismo centro. Salvador, muchas gracias por acompañarnos, platícanos, ayúdanos por favor a aterrizar, y ahí te va la pregunta pues detonadora, pues queremos entender eso, ¿cómo fue que pasamos a ser de cuna de la mayor variedad de maíz al máximo importador de ese monocultivo? Bueno, resulta que,
primero quiero hacer una aclaración para... Sí, sí. Ya no soy director de la división de agronomía, ahora soy jefe del Departamento de Desarrollo Rural, ahí perdón, mismo en la división también de en esa agronomía, división. ¿no? Uh-huh. Muy bien, no, miren, lo que pasa es que México, como bien lo señalan ustedes, tiene una relación indisoluble con la producción de maíz, producción y consumo de maíz, y esa condición obliga, así entre comillas, a los productores a conservar sus valores, su idiosincrasia, su condición incluso de alimentación, pero por una situación muy sencilla. Es más barato invertir en el cultivo del maíz que en un cultivo como las berries o un semi-industrial, que pudiera decir a alguien, no, pues les va mejor si se cambian de cultivo, sí, pero la inversión, por ejemplo, en las berries, yo decía, son 2 millones de pesos por hectárea. Y la inversión para producir maíz son 50 mil pesos, más o menos, ¿no? Dependiendo de las condiciones, por ejemplo, en temporal puede ser 40 mil, pero también la cosecha es menor. Entonces, imagínense cuando un productor, vamos a decir, un buen productor de secas, siembra 10 hectáreas de maíz, invierte 500 mil pesos, 50 mil pesos por hectárea. Prestados o financiados por alguien, o bueno, invierte $500,000 de pesos. Y a la hora de cosecha 10 toneladas por hectárea. Es un buen, pero y si se lo pagan a 5 mil pesos, sale a mano. Sí. Y trabajó todo el tiempo y no generó nada de ganancia. Entonces, por eso el pleito de decir, no, páguenme las 7,200 pesos para tener de pérdida ese margen de 2,200 pesos por tonelada, pero además es el sostén del agricultor de todo el año. Hay que tener en cuenta eso, no es un negocio de un mes o de una vez, no, es con lo que va a vivir todo el año. Entonces, volviendo a ese agricultor de 10 hectáreas, si le quedaran, en el mejor de los casos, 2,200 por tonelada, estaría asegurando 22,000 pesos por hectárea, y en las 10 hectáreas serían 220,000. Repártanlo en 12 meses. ¿Cuánto está? Pues es increíble, ¿no? Está en una situación verdaderamente difícil. Por eso hicieron lo que hicieron. La gente de campo es gente muy honesta, muy de una sola pieza, que únicamente recurre a este tipo de cosas cuando está ya en la desesperación. Es lo que ocurrió. Sí, pues hay de todos modos que considerar que esta ganancia, por así decirlo, también está en disputa todo el tiempo con las fluctuaciones de la gasolina, de los insumos, de la maquinaria que utilizan, la manutención de la maquinaria, los trabajadores. Entonces no es que se lleven este dinero libre, es que lo reinvierten, y entonces tienen, a mi punto de vista, tienen mucha razón en estar preocupados de la manera en la que le están. Así es, y ahora la propuesta que hace el gobierno federal de crear una oficina, no recuerdo todavía el nombre, todavía no se me graba, es como una especie de emulación de lo que viene a ser el Farm Service en Estados Unidos, es la oficina de servicios agrícolas y de apoyo a los productores, pero que está muy bien operada, ¿no? Ellos juntaron todos los programas asistenciales que había para el fin de producir, y tienen 3 grandes rubros: asegurar coberturas y apoyos a los productores para cuando fluctúe el precio, que vaya a la baja, pues no pierdan. Y también les da créditos blandos, casi a muy poco interés, para que puedan invertir, como decía hace ratito Coco, en términos de construir o reforzar su infraestructura productiva, ¿no? Que hacer una bodega, que hacer un camino, cosas que le puedan ayudar a ser más productivo y que posteriormente le retitúen, ¿no? Pero eso lo hacen allá. Esperemos, si lo hacen en imágenes semejantes, pues que opere igual y que no haya corrupción. ¿Qué es la Segalmex aquí? Aquí la Segalmex es la que ha operado, ¿no? Eso. Ya ven los antecedentes que ahí no me extienden. No son muy buenos, y muchas veces la burocracia no garantiza que se logre lo que se promete. Pero, a ver, y si nos vamos a lo básico,
¿Hay demanda de maíz en México? O sea, todo eso que están sembrando ellos, hay quien lo va a consumir, ¿no? Claro. La demanda sigue, no es que haya caído. En México el consumo aparente, que así se le denomina a las necesidades de consumo de cultivo, en este caso maíz, anda alrededor de los 49 millones de toneladas anuales. México produce, lo que más que ha producido ha sido 28, y en este año la expectativa es que sea de 25, porque ha habido problemas de sequía, ha habido quienes no sembraron, pero ojalá lleguemos a 27, que sería como lo óptimo, ¿no? Aún así, hay la necesidad de importar alrededor de 23 millones de toneladas. 23 millones de toneladas casi viene a ser la mitad de las necesidades. Entonces casi estamos produciendo una parte e importando la otra, ¿no? 50% de importación de maíz es una tragedia. Entonces, consumimos kilos más, kilos menos, 50 y producimos 25. Significa Más que o esos menos. 25 deberían, la oferta debería de entonces tener mucho valor, ¿no? ¿Por qué tienen problemas para obtener lo mínimo necesario que necesitan? ¿Cuáles son las competencias o por qué? Es que, por ejemplo, el tema del famoso precio de garantía es un asunto que no funciona, que fue un asunto del pasado, ¿no? Que lo restituyeron para apoyar a las poblaciones, sobre todo el sureste mexicano. Es importante, es loable, pero para esas condiciones, cuando se pretende que tenga una cobertura nacional, no se puede. Ya no tenemos la realidad de antes, de una economía cerrada, ¿no? Ahora es una economía abierta. Estamos regidos por el mercado internacional. La bolsa de Chicago, ¿no? De Chicago. Donde se cotiza entonces el precio. Ella es la que cotiza. Entonces, en esta última vez anduvo fluctuando entre 3,100 y 3,400 pesos la tonelada. Ok, ¿esas fluctuaciones es porque otros lo producen más barato o porque cayó la demanda? Es la ley de la oferta y la demanda. Hay mucha producción en el mundo, baja el precio. Hay escasa producción, sube el precio. Pero ¿qué pasa para México? Pues México, la cantidad de toneladas que importa, las importa baratas. Pero el productor no puede vender más caro su maíz y entonces pierde. Y entonces a lo mejor el abasto nacional se asegura por bajos precios internacionales y por una producción a la mitad en el país, pero el que pierde, el gran perdedor, es el productor. Denos algunas de las razones por las cuales en otros lugares producen más barato. ¿Por qué pueden producir más o a mejor precio los que nos venden a nosotros, sobre todo Estados Unidos? Lo que pasa es que ellos tienen una serie de subsidios y de apoyos que sería muy complicado hacer el análisis. Sí, pero en una lista de 2 o 3 temas, subsidios. Ellos tienen, por ejemplo, la posibilidad de asegurar la producción. Hay que recordar que también el consumo que hacen de maíz ellos es para alimentación animal, no para la alimentación humana. Entonces ellos producen a gran escala, todo el tiempo lo han hecho, alimento. Ellos producen, para que darnos una idea, 20 veces más que México. Así nos damos una idea, ¿no? Si en México producimos 25 millones anuales, ellos están produciendo 500. Entonces, obviamente, y lo producen para vender, para negociar. Cuando tienen esos niveles de producción, y luego tienen competidores como China, como Brasil, Argentina, que son también grandes productores de maíz, y entonces hay la ley de la oferta y la demanda aplica entre ellos, y cuando todos producen bien, pues se va para abajo el precio. No es que Estados Unidos lo esté regulando, no, es el mercado. ¿Y entonces los tratados comerciales que tenemos con Estados Unidos afectan a los productores? Pues en cierto modo sí, porque les impiden tener un buen precio. Y luego hay otro componente. Mira, por ejemplo, si de pronto vamos a suponer algo inédito, pero que sucediera, se pudiera pensar, hay escasez de maíz en el mundo. Y la tonelada de maíz rebasa los 10,000 pesos. ¿Qué pasa aquí en México? No, espérate, no te voy a pagar a 10,000 pesos porque yo tengo que subsidiar la tortilla. Y si te pago a 10,000 pesos la tonelada de maíz, ¿a cuánto voy a tener que vender la tortilla? Y entonces me va a armar un problema social con todo el país. Porque entonces todos también hay un techo sobre el cual no pueden pasar. Hay regulación. Sí. Y entonces esa regulación también le impide, o sea, nunca ve la suya el productor, pues. O sea, si están altos los precios allá, se los topan aquí. Y si están bajos allá, pues pierden.
Y estos productores que vimos en fechas pasadas y que todavía sigue el tema abierto y en debate, son productores ¿de cuál maíz? Hemos oído el maíz amarillo, el maíz blanco, incluso hemos hablado con productores de aquellas otras variedades de maíz como el que puede producir estas tortillas azules, el que son, según entiendo, otra cosa, no es el mismo de producción industrial, el de colores, ¿no? Hay que decir algo, tenemos en el país una agricultura de maíz polarizada, ¿sí? Vamos a decir que el 90% de los productores son pequeños o a lo más medianos. Y ellos tienen que estar apoyados y están siendo apoyados por el gobierno federal en una forma no muy adecuada, porque se echó abajo el programa de subsidios anterior y ahora hay entregas de apoyo directo, que sí son clientelares, todo lo que quieras, pero no resuelven el tema productivo. Y del otro lado, tenemos alrededor de un 7-8% de agricultores comerciales, vamos a llamarlos, que tienen capacidad productiva, tienen una buena infraestructura y que antes contaban con programas de apoyo de Alianza para el Campo, de cosas de ese tipo, pero y eran competitivos, producían muy bien, pero ya esos apoyos ya no los tienen. Y están satanizados. Pues son los ricos, son los que producen excedentes y son los que realmente pueden abastecer de maíz al resto de la población. Claro que ellos producen con híbridos de empresas incluso transnacionales o híbridos mexicanos, porque hay empresas muy importantes de producción de semillas en México, pero son variedades mejoradas por la vía convencional, no son transgénicos. No son transgénicos. Se está respetando la no siembra de transgénicos. ¿Por qué importamos transgénico? Porque es el que produce Estados Unidos. Y ahí está el problema. O sea, en México no se puede sembrar transgénicos, pero sí importar el producto final, que es el maíz amarillo. Sobre todo amarillo. Que no es el que usamos para las tortillas, no. ¿o sí? No. ¿Para qué lo usamos? Para alimentación animal, para la industria extractiva de aceites, de otros usos, ¿no? Okay, pero el de las tortillas, digamos, el que se tiene que usar para tortillas de maíz blanco o de las otras variedades también, de las más artesanales. Así es. Muy bien. Salvador, tú fuiste rector aquí del Centro Unitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, director de la división, un centro universitario en donde por décadas se han formado generaciones de recursos humanos altamente capacitados en el estudio de todos los sistemas naturales y su confluencia con los sistemas sociales incluso, pero particularmente muchos estudios sobre el maíz, que por ahí yo escuché que decías el grano más estudiado. Platícanos un poquito la historia de la carrera de agronomía de la Universidad de Guadalajara, de las investigaciones que se han llevado a cabo, de las que tú eres partícipe, y pues su relación específicamente con el papel del estudio para tratar de resolver estos problemas. Pues sí, mira, es muy interesante la historia de la carrera de agronomía, porque empieza como escuela de agricultura. ¿Sí? De las más antiguas de la región. Sí, estamos hablando de 1964, cuando por las negociaciones del rector Roberto Mendiola Horta, junto con el profesor Juan Gil Preciado, que era gobernador del estado y luego fue secretario de Agricultura, se logra, permítame la expresión, abrir el ostión para que pudiéramos tener la carrera, porque Chapingo se oponía. Chapingo decía, la Universidad Chapingo, que es una de las más importantes del centro del país, ¿no? Para quienes no la conocen. Más importante. Es la más importante. De hecho, es una universidad nacional en términos agrícolas. Bueno, también Antonio Narro, ¿no? Antonio Narro, pero se puede decir que está en segundo lugar, no término. En segundo lugar está Narro y nosotros somos el tercero, para orgullo de nuestra universidad. Somos el tercero también en indicadores, en calidad. Bueno, en ese tiempo, en 1964, ya la producción de maíz en Jalisco era clave. Fue la base para que Jalisco entrara a la industrialización. La producción de excedentes de producción de maíz en Jalisco, para exportar maíz, exportábamos maíz, acercaba divisas para invertir en la naciente industria. Sobre todo en esta región, ¿no? Sobre todo en esta región, exactamente. Y el centro de la producción era un proceso que dirigía el ingeniero Ramón Padilla Sánchez, que se llamaba Sistema Zapopano de Producción de Maíz, y que era muy interesante porque el sistema Zapopano lo que hacía era cosechar, vamos a decir, un poquito en verde, ¿no? Amonar, y luego
depositar en el suelo plantas todavía no secas totalmente, las trituraban, las metían al subsuelo, las cubrían con tierra y era una esponja que almacenaba la humedad del final del ciclo. Y se guardaba, entre comillas, y en la segunda quincena de abril se roturaba el suelo, se surcaba y ahí estaba la humedad. Entonces, las siembras de Zapopan eran siembras de humedad. Todavía hay quien lo hace, muy pocos, pero todavía hay quien lo hace. La siembra de humedad les daba una gran ventaja a los productores porque sembraban en los días de mayor fotoperiodo. Y entonces utilizaban variedades de ciclo largo que obviamente producen más fotosintatos y se traducen más grano. Y entonces ellos sembraban antes que los demás. Esa humedad les alcanzaba para esperar el temporal, y cuando llegaba el temporal ya se iba la planta solita, ¿no? Era un gran sistema. Ha venido a menos, lo dejaron de apoyar, los suelos de Zapopan entraron en un uso excesivo de fertilizantes y en acidez, y bueno, hay muchos factores, ¿no? Y ahora también la urbanización. Sí, Claro. pero eso fue lo que motivó, porque el ingeniero Ramón Padilla Sánchez fue un artífice de esa creación de la Escuela de Agricultura, fue lo que motivó a que se abriera una Escuela de Agricultura, a pesar de que se ponía el Chapingo, para formar ingenieros agrónomos que aseguraran la producción de maíz del Estado. Ese fue el primer motivo de abrir la carrera de ingeniero agrónomo por parte de la Universidad de Guadalajara. Y respondió con creces, ¿no? Porque ahí se formaron gentes muy importantes. Tenemos un egresado, ingeniero Ernesto Cruz, que él dirigió programas en China y tuvo bastante impacto, ¿no? Y que ahora creo que anda en otros países, Argentina, El Salvador. Entonces, creo que la carrera de agronomía ha cumplido con su objetivo. Además, pues ya se actualizó para otras cosas importantes, ¿no? Algunas de los resultados tienen que ver con, ya nos platicabas, técnicas que se estudiaron, pero nuevas variedades en las que también estuviste involucrado. Platícanos qué es esto. Mira, nosotros trabajamos la línea de la calidad de proteína. Es algo muy simple. Hacemos mejoramiento genético convencional para que el grano de maíz tenga mejor calidad. Les platico así rápidamente. A alguien se le ocurrió en Estados Unidos analizar qué sucedía con los mutantes endospermo, o sea, con aquellos maíces que eran diferentes a los convencionales. Se metió al laboratorio, hizo estudios de bioquímica y encontró uno que le llamó opaco 2. Y ese opaco 2 era un maíz feo, que no traducía así, opaco, por eso el nombre, harinoso, no atacaba las plagas de almacén y todo, pero tenía una calidad de proteína excelente, ¿no? O sea, duplicaba. Mira, en el endospermo del grano, la mayor parte de la proteína es ceína, de ahí el nombre de sea maíz, ¿no? La ceína. La ceína es de mala calidad, lamentablemente. Y hay otras dos, globulina y glutelina, y también las globulinas que son muy ricas porque tienen triptofano y lisina, que son aminoácidos esenciales. Muy importantes para la nutrición humana. Entonces, lo que observaron en el caso de los maíces opacos, que se reducía la ceína y ocupaban en lugar de globulinas, glutelinas, y se volvía de alta calidad, ¿sí? Entonces, pero el problema seguía siendo las plagas de almacén se lo llevan, ¿no? Pesa menos, el productor no le pagan el diferencial y pierde. Empezamos a hacer mejoramiento genético nosotros junto con otros investigadores nacionales y en 20 años se logró revertir ese asunto. Por selección anual logramos tener un maíz cristalino, translúcido como el normal, conservando la calidad de proteína. Persiste un inconveniente. Es una característica genéticamente recesiva. ¿Sí? Esto quiere decir que si lo sembramos junto con un maíz normal al lado, el maíz normal lo domina y no se manifiesta la calidad. Entonces tienen que cuidar mucho que no se vaya a transpolinizar. Tenemos que sembrar superficies grandes de la variedad de maíz de alta calidad de proteína que se les llaman QPM, comercialmente son los QPM, para que no nos llegue polen de otro lado y tener una producción de calidad de proteína. Porque en el caso del maíz el polen se lo lleva el viento. Así es. Pero mira, si nosotros, por decir algo,
imaginándonos algo fabuloso, sembramos 100,000 hectáreas de maíz QPM. Alrededor, cuando menos en el interior de ese conglomerado, no va a haber granos de maíz normal. Entonces va a manifestar la característica. ¿Qué ventaja tiene esto? Primero, hay una muy buena nutrición. Es equiparable, para que se den una idea, su calidad nutritiva con la leche en un 90%. Wow. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que si logramos llevar ese maíz a los productores a la gente de campo que se alimenta mucho a base de maíz, va a mejorar muchísimo su dieta, va a contrarrestar la desnutrición y todo lo demás. Tiene que haber un programa público federal para respaldar al productor y darle un precio diferencial para que se anime a producir este maíz y otros apoyos, ¿no? Para que realmente esto pueda ser una realidad. Ha estado ahí, las variedades que nosotros hicimos es una variedad QPM, está autorizada hasta el 2030 para su uso, pero son de museo, ¿no? Ahí tenemos en el centro universitario, muchos investigadores han hecho variedades de maíz, de frijol, y no han sido utilizadas. Yo ponía el ejemplo del doctor Rogelio Lépez. Él produjo 4 variedades de frijol para el occidente de México, de muy buena calidad. COECIT Jalisco le dio el premio en 2012 por ese trabajo. Y no hay transferencia de tecnología. Están ahí, ha sembrado en algunas regiones partes pequeñas, pero no hay una producción a gran escala de la semilla para que llegue a los beneficiarios. Ese es pensamiento y trabajo de la universidad para atacar estos problemas específicos, y en el caso de los granos aportan las calorías, pero en el caso del maíz, y creo que también tienen el mismo problema con el arroz, solo calorías, no proteínas de alta calidad. Así es. Si dieran buena proteína, daría una alimentación más completa, y es lo que le alcanza a llegar a la mayoría de la población. Sí, ya sabemos que el agricultor, la gente de campo se alimenta de maíz y frijol, ¿no? Sus tacos de frijol. Que juntos ya se hace mejor combinación de las proteínas. Convenzan. Pero si el mismo maíz trajera una proteína más completa o con los aminoácidos esenciales que nos comentas que tienen estas variedades, pues sería mejor todavía la nutrición. Oye, Salvador, pues ¿cómo ves tú el asunto? ¿Todavía no está resuelto? ¿Están todavía negociaciones? ¿Qué se ve? No, yo creo que no está resuelto. De alguna manera sí hubo paliativos, sí hubo una atención, que bueno, por los productores sobre todo, y para todos, para que no hubiera este tipo de inconvenientes, pero habrá que esperar a esa oficina que les decía como que es a imagen y semejanza de la estadounidense. Habrá que esperar a que publiquen las reglas de operación, que ahí es donde va a estar la claridad de cómo, con quién, para quién, hasta dónde. Es importante, porque luego le ponen muy difíciles las reglas de operación al productor y se queda pues viendo aquello ahí en el aparador, pero no lo puede tomar porque se ocupa un montón de cosas que no gestiona, ¿no? Entonces podemos decir que los precios de garantía hasta ahora no es que sean malos, son una herramienta que nos ha permitido hasta ahorita llevar la situación, pero lo mejor es hacer estos cambios que usted nos dice, pero que las reglas de operación sean asequibles para todos los productores, porque tenemos muy apretado a nuestros agricultores. Sí, mire, los precios de garantía, eso, como bien lo mencioné, es una herramienta, pero que ya está fuera de contexto. No debería de acudirse a eso. Lo hacen porque no conocen otro antecedente los productores y dicen, bueno, pues páguenme bien, ¿verdad? ¿Cómo precio de garantía? El precio de garantía a lo mejor para los productores del sureste está teniendo cierto impacto, y quién sabe, ya vemos todo lo que pasó con Segalmex. Tenemos ahí todavía reticencias, ¿no? No ha quedado claro cómo se perdieron 15,000 millones de pesos. No es fácil. Bueno, pero vamos a suponer que este programa tuviera una buena dirección y buenas intenciones. Las reglas de operación son clave para ver cómo vamos a operarlo. Sí es importante que si llegara a consolidarse esta oficina, le diera los respaldos y las bases a los productores para que puedan tener mayor éxito en su competitividad dentro de los mercados, ¿no? Sí. Pues, y el próximo año, estos productores, sabiendo estos problemas, ¿van a volver a sembrar maíz o van a cambiar por cultivos? Si ya decías tú, no es tan fácil. No es tan fácil, porque antes, dentro de los programas que había un programa de reconversión productiva, recordarán ustedes, que de alguna manera le permitía hasta ciertos niveles a los productores decir, ya no me conviene maíz, me cambio a otro cultivo
y había pollos. Ya no existe. Ahora la expectativa o lo que anuncia con bombo y platillo el secretario de Agricultura Verdeguer es que esta oficina va a establecer precios de referencia, que es algo parecido a lo que hay internacionalmente, pero sería a nivel nacional. Esos son los precios de referencia. O sea, ¿qué expectativa hay de pago al final del ciclo? Esta. Dice, para que el agricultor decida desde antes de la siembra si siembra o no. Ese no es el problema. O sea, si el agricultor dice no siembro, la producción se va para abajo. El agricultor no tiene que comer. No es Estados Unidos. Estados Unidos, si ve que en alguna región hay problemas de conservación de suelos ambientales, le dice al productor, no siembres este año y te voy a pagar lo que tú estabas ganando. Te aseguro un pago. Para eso las coberturas y eso sí está bien. Eso es parte de un esquema robusto que cuida al productor, al campo, a la economía y al futuro, ¿no? Exactamente. Eso es lo que deberíamos de tener. Algo así. ¿Qué características habría en un sistema ideal? Tú que tienes una experiencia ya de décadas. ¿Qué cosas sería bueno tener, así como cartita Santa Claus? ¿Qué sería bueno tener en México para asegurar un sistema más robusto, más justo, equitativo y con pisos a mejor un futuro? Yo creo que se puede tomar mucho de la experiencia norteamericana. Ellos tenían diversos programas desde que se crearon las universidades land-grant, que son las que formaban gente para el campo y para la mecánica. O sea, ellos hicieron ese proceso y de ahí se derivó lo que se llamaban los programas de extensión agrícola, que era apoyar al productor en capacitación, en ¿cómo se llama? En transferencia de tecnología, lo que estamos mencionando, y hasta en economía familiar, formación eso le daba arraigo y le daba identidad al productor para seguir en lo suyo y tener utilidades, ¿ya? Pero tenían diversos programas y entonces en 1994 juntaron todos los programas y hicieron esta Farm Service Agency, o sea, la agencia de servicios a productores agrícolas. Son los famosos granjeros, los farm, los famosos granjeros de Estados Unidos, y bueno, eso los protegió muy bien y les dio muchas capacidades. Ese modelo pudiera ser adaptado a México sin mayor problema en términos administrativos operativos, pero a la hora de la operación viene el problema. En Estados Unidos el tema de la honestidad es clave para que los programas operen. En México también, pero a la inversa, ¿no? Aquí, sí, aquí en México yo quisiera ver cuando haya una serie de recursos a la vista para los productores, cómo los van a procesar. Miren, ya tenemos la experiencia de cuando hubo un programa de extensión agrícola fuerte en México, estaba la Dirección General de Extensión dentro de lo que era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Funcionaba bien al inicio, o sea, los agrónomos tenían el perfil ideal para hacer las tres funciones: capacitación, transferencia de tecnologías, principalmente transferencia de tecnología, y ayudar al desarrollo rural, a las economías familiares del campo. Pero luego después se contaminó. Después, a ver, tú sabes bien cómo puedes operar. Ya, metían un psicólogo, un arquitecto, hacer las funciones de extensión agrícola, porque estaban las plazas ahí. Bueno, llegó a haber hasta secretarias de los que tenían los puestos de decisión en la Secretaría de Agricultura, que premiaban a sus secretarias con un puesto de extensionista. Imagínense si tenían la capacidad para hacer transferencia de tecnología, para dirigir la asistencia técnica del campo. Pues no, pero cobraban. Y ahí ya sabemos la historia. Sí, se reparten a lealtades, no a capacidades. Entonces, ese es un gran problema. Si no tenemos asegurado la transparencia del uso de los recursos y una evaluación certera, pues no vamos a avanzar mucho, ¿no? Estamos en una encrucijada realmente. Complejo el problema, pero no es que falten soluciones, es que no las hemos sabido aplicar y que haya un sistema en el que se pueda confiar, claro, pensando en todos y pensando en un equilibrio hacia el futuro, que eso es quizás correcto. Eso es lo que nos ha faltado. ¿Algo nos queda en el tintero, Coco? No, todo. Vamos a tener que seguir al pendiente de cómo va este tema, porque es un tema medular importantísimo y en esta región muy significativo, el de la producción, no solo de maíz, también se van a sumar los productores de trigo a estas manifestaciones y bueno, se están manifestando en muchos lugares. Los de leche también. Los de leche también. Sí.
Problemas complejos del Antropoceno. Salvador Mena, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno para entender un poquito más de esta encrucijada del problema actual de los productores del maíz. Y más adelante te vamos a invitar a que hagamos un recuento histórico, porque a eso no le pudimos dedicar mucho, acerca de, pues, del maíz en México, que también sabes mucho de eso, y de las historias de los productores. Hoy nos centramos en los problemas actuales porque están en los periódicos, están en las carreteras. Hace una semana Guadalajara tenía todas sus entradas o salidas cerradas. No se podía entrar ni salir de la ciudad. Así que fue un tema que quisimos abordar, pero ya te invitaremos para que hagamos también un recuento histórico. Muchas gracias, Salvador. Gracias a ustedes, muy, muy complacido. Y muchas gracias, Coco. Muchas gracias a la biblioteca que nos acoge aquí siempre en el piso 5, donde estamos grabando este podcast. Y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto Crónicas del Antropoceno a través de las redes sociales del museo del que formamos parte, que construye la Universidad de Guadalajara, el Museo de Ciencias Ambientales. Así se llaman las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí estamos al pendiente, tenemos ya algunas actividades, ya abrimos un primer espacio, el Jardín Educativo. Puedes enterarte de ellos a través de las redes sociales y también aceptamos sugerencias de temas. Incluso por ahí hemos ligado con algunas personas que después invitamos al podcast. Conéctate con nosotros a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales y sobre todo quédate pendiente a la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.